Muy bien. Entonces, el día de ayer dejamos planteado un problema, el problema 1919 del libro de Resnick. En este problema me dicen que un alambre de 10.3 metros de longitud y una masa de 97.8 gramos se estira bajo una tensión de 248 newtons. Así que puedo identificar de esta primera línea los datos, la longitud del alambre, la masa de la cuerda y la tensión a la que está sometida la cuerda. Se generan dos pulsaciones separadas en un tiempo de 29.6 milisegundos, una en cada extremo del alambre, y quiero saber en dónde se encuentran las pulsaciones, en dónde se encuentran. Es decir, la posición desde sus extremos en el momento que hay un encuentro de las dos, de los dos pulsos. Ok. Muy bien, entonces ayer analizamos que básicamente lo que teníamos era una cuerda tensada. Íbamos a poner las pulsaciones de la manera que se muestra aquí en la figura. La número uno del lado izquierdo y la número 2 del lado derecho. Eso simplemente por convención, no tiene que ser así necesariamente. Y va a definir la distancia a la que había recorrido el pulso 1 desde su extremo hasta el punto de encuentro como X1, y la distancia X2 es la distancia que recorre el pulso 2 desde su extremo hasta el punto de encuentro. De manera que aquí puedo identificar una primera ecuación para ir resolviendo el problema. La primera ecuación es que X1 más X2 debe ser igual a 10.3 metros. Es decir, la suma de las dos distancias que recorre cada pulso debe de ser igual a la longitud total de la cuerda. Muy bien, entonces de la información que el problema me brinda, vamos a dejar para más adelante esta ecuación, y de la información que el problema me brinda, yo puedo encontrar la rapidez a la que viajan los pulsos. Ese es el siguiente paso, la rapidez a la que viajan los pulsos. De la clase de ayer recordamos que la rapidez de un pulso en una cuerda tensada se determina mediante esta ecuación. Esta ecuación está en términos de las propiedades de la cuerda, la tensión a la que está sometida y la densidad lineal de masa. Si recordamos de la clase de ayer, la densidad lineal de masa, voy a marcarlo por aquí, es igual a la masa total entre la longitud total. Esto es debido a que la cuerda es uniforme. No me lo dice directamente el problema, no me lo dice, así que lo puedo suponer. Normalmente cuando la cuerda no es uniforme, pues hay algún dato, algún indicio que nos lleva a asumir eso. Pero en caso de que no se aclare, pues entonces asumimos que es uniforme. Muy bien. Entonces, si yo sustituyo eso en la ecuación anterior y haciendo la operación oreja, me va a quedar que la tensión multiplicada por la longitud total de la cuerda entre la masa total de la cuerda, la raíz cuadrada de eso es la velocidad. Entonces yo tengo los tres datos, tengo la tensión, tengo la longitud y tengo la masa. Así que por lo tanto, puedo calcular cuál es su valor. La tensión es de 248 newtons. La longitud de 10.3 metros y la masa es de 97.8 gramos. De una vez lo convierto a kilogramos para tener el análisis dimensional correcto. Y la raíz cuadrada de esto. Entonces, a ver si me ayudan con este cálculo.
161.61. Muy bien, gracias. Lo vamos a redondear a 162. 162 metros por segundo. Eso quiere decir, vamos a comentarlo aquí. Esta es la rapidez de los dos pulsos. Ambos viajan a la misma rapidez porque están en la misma cuerda, no hay un cambio de la densidad lineal de masa ni de la tensión de un extremo a otro, ¿no? Entonces ambos viajan a la misma rapidez. Entonces estoy frente a dos objetos, en este caso son dos ondas que se mueven, voy a poner la figura, de un extremo a otro con una misma velocidad. Entonces, esto es un movimiento de la cinemática, es un movimiento con velocidad constante. Entonces, nosotros sabemos de la cinemática que para poder realizar o para resolver problemas como este, pues lo que hay que hacer es plantear la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento en X para ambos, entonces voy a poner primero la ecuación en general, que es, si la recordarán, X igual a X0 más la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. De aquí, entonces, yo puedo cancelar algunos términos. Voy a cancelar el primero, voy a decir que es 0, tomando cada extremo como la referencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, para cada cuerda, el X sub 0 va a ser su extremo y lo voy a definir como 0. Y no voy a tener una aceleración debido a que la velocidad a la que se mueven los pulsos es constante. Entonces, por lo tanto, para cada una de ellas, la ecuación de movimiento será x igual a la velocidad que inicial, ¿verdad? Que es la misma velocidad, no cambia, por el tiempo. Entonces, para el pulso 1, que es el que está en la izquierda, la ecuación de movimiento será x1 por la velocidad, que es la que acabo de encontrar, por el tiempo. Entonces yo voy a definir como, recuerden que hay un desfase, primero se lanza 1 y 29.6 milisegundos se lanza otro. Entonces yo voy a tomar como referencia que primero se lanza el pulso 1 y 29.6 milisegundos después se lanza el segundo. Eso no necesariamente tiene que ser así. Perfectamente el problema se resuelve si lo hace al contrario, si hace que primero se lance el pulso 2 y luego el pulso 1. Eso no afecta en nada a la respuesta. De tal manera que si yo tomo esta referencia, entonces x2 va a ser igual a la velocidad por el tiempo más el delta t. Ese delta t es el desfase que hay entre una y otra. Es decir, siempre el pulso 1 va a ir, digamos, más adelante que el otro. Va a ir un poco más adelante que el otro. Ok, entonces ya tenemos las dos ecuaciones de movimiento. Y con las dos ecuaciones de movimiento, ahora lo que vamos a hacer es, pues aquí tengo dos incógnitas. Tengo de incógnita tanto x1 como x2 y el tiempo t. Entonces necesito otra ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones. Para eso planteé la primera ecuación, x1 más x2 es igual a 10.3 metros. Por lo tanto, entonces lo que voy a hacer es que en esa ecuación voy a sustituir las x1 y x2 que acabo de encontrar. Okay, entonces voy a tener x, voy a recordarla aquí, x1 más x2 es igual a 10.3. Entonces x1 sería velocidad por tiempo más x2, que sería velocidad por tiempo más delta t, es igual a 10.3.
Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ya me deshice de las dos incógnitas, x1 y x2. Ya esta ecuación nueva solo me queda en términos del tiempo. Así que voy a despejar para el tiempo. Muy bien, entonces aquí me van a quedar dos veces la velocidad por el tiempo más la velocidad por delta t igual a 10.3. Entonces me quedaría dos veces la velocidad por el tiempo, 10.3 menos velocidad por delta t. Así que el tiempo va a ser 10.3 menos la velocidad por el tiempo de desfase entre dos veces la velocidad. Voy a sustituir 10.3 metros menos la velocidad, que fue 162 metros por segundo, por el tiempo, son 29.6, recuerde, milisegundos. Mili es el prefijo del sistema internacional para 10 a la menos 3. Todo esto dividido entre dos veces la velocidad. Muy bien. ¿Me ayudan con ese cálculo? 0.0169. Gracias. 0.017. 169. Lo voy a redondear a 17. Muy bien. Entonces ahora yo puedo dar dos respuestas. Puedo dar la respuesta x1 o la respuesta x2. Cualquiera de las dos estará bien, ¿verdad? Como una respuesta. Entonces, lo que necesito hacer es sustituir este tiempo en las ecuaciones de movimiento x1 o x2, de manera que yo pueda determinar para ese tiempo, este es el tiempo, voy a poner aquí, este es el tiempo de encuentro. Obviamente, la referencia para este tiempo es el pulso 1. O sea, es decir, este es el tiempo que ha transcurrido desde que el pulso 1 se lanzó hasta que se encontraron, ¿verdad? Porque justamente este t lo introduje acá. Es el tiempo que transcurre para que el pulso 1 recorra una distancia x. Entonces, precisamente de esa ecuación, para darle más sentido a este tratamiento, precisamente de esa ecuación voy a despejar y además pues es la más sencilla. Entonces, x1 es igual a 162 metros por segundo por el tiempo, 0.017 segundos. Y eso me da, a ver si me lo comprueban, 2.75 metros. Entonces, esta sería la respuesta del problema. El punto de encuentro de los pulsos es a 2.75 metros, medido desde el extremo izquierdo, que es donde se lanzó el pulso número 1. Muy bien, entonces como verán, es un problema más que todo de cinemática. La única parte de ondas que acabamos de introducir es la parte inicial donde determinamos la velocidad de los pulsos, pero de ahí en adelante pues se trata de un problema de cinemática. Así que pues bueno, está de más decirles que hay que recordar estas ecuaciones, sobre todo cuando trabajemos con el viaje de pulsos a través de una cuerda. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta sobre este ejercicio. Muy bien, asumo que ¿Cuál fue el está que dice que, de dónde fue que midió la distancia?
Desde el extremo izquierdo. Del extremo izquierdo al derecho. Así es. X1 está medido de esa manera. Muy bien, entonces vamos a hacer un segundo problema. ¿Se acuerdan ayer? Ayer cerré la clase hablando de dos cosas. De hecho, hoy pusimos en práctica uno. Yo les mencioné que en el caso de la densidad lineal de masa, uno podía encontrarse con dos casos. Casos en los cuales la distribución de masa era uniforme. Y en el caso de la distribución de masa uniforme, pues resulta que mu es una constante. Entonces, uno puede usar esta ecuación. Es decir, puede tomar un segmento de la cuerda, medirle su masa, medirle su longitud y encontrar mu. Y eso me va a dar exactamente igual si mido el total de la masa y el total de la longitud, porque es uniforme. Cualquier segmento que tome equivale a tomar la totalidad de la cuerda. Mientras que cuando la cuerda no es uniforme, entonces íbamos a tener una distribución de la densidad que era una función de la posición. O sea que en cada segmento de la cuerda yo iba a tener una densidad lineal diferente. Y por ende, entonces, al no tener una densidad lineal uniforme, puedo verlo en esta ecuación, si la densidad lineal no es uniforme, o sea, ese mu que aparece aquí en el denominador no es uniforme, entonces lo que va a pasar es que la velocidad no va a ser una constante. Que justamente eso es lo que acabamos de usar en este problema, es que si la tensión se mantiene, ¿verdad? Y la densidad lineal del alambre o del cable es uniforme, entonces pues esta velocidad es constante. Y ambos pulsos que acabamos de estudiar se movieron a la misma velocidad. Pero si mu no es constante, entonces la velocidad no es constante. Lo que quiere decir es que cuando lanzo un pulso desde un extremo, en la medida que va pasando la cuerda, este se va ralentizando, es decir, su velocidad va disminuyendo y por lo tanto entonces ya no la puedo considerar una constante. Así que, como les mencioné en la clase de ayer, la velocidad vendría a definirse como la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, hay una variación de esa velocidad en, en la posición. Entonces, hoy voy a hacer un problema donde voy a ejemplificar precisamente esa propiedad. Vamos a copiar, también es un problema del Resnick. Es el problema 19.23 de el texto de Resnick. Sobre la... Ahí. Muy bien, ¿qué dice el problema? Me dice que un alambre no uniforme, eso es lo que les decía en el problema anterior, siempre va a haber, en los problemas donde la distribución no es uniforme, siempre va a haber un indicio. Entonces aquí pues obviamente es evidente, lo dice de entrada el problema, no uniforme, no uniforme. No uniforme, recuerde que es que la masa no es constante en todo punto, sino que varía de un punto a otro, la masa por unidad de longitud. Entonces me dice que tiene una longitud L, aquí tengo el primer dato, me da la masa M, tiene una densidad lineal variable que está dada por esta ecuación, es lo que les mencionaba antes. Cuando la densidad, cuando la masa no es uniforme, o la distribución de masa no es uniforme, entonces mu depende de X. Hay un cambio en el mu en la medida que nosotros nos vamos desplazando por la cuerda, donde X es la distancia desde un extremo del alambre y K es una constante, es una constante cualquiera de proporcional. Inciso A, demuestre que la masa total de la cuerda está dada como K por L cuadrado entre 2. Entonces, pues lo que el problema me está diciendo es que la mu está dada por esta ecuación, K por X. Entonces, lo que la ecuación me dice es, a medida que usted vaya moviéndose por el alambre,
la densidad lineal va aumentando. Y acuérdense que la densidad lineal, pues para nosotros, la densidad lineal era la derivada de la masa. En este caso voy a ponerle m mayúscula porque es la variable que me están dando aquí con respecto a x, ¿sí? Cuando es uniforme, entonces uno puede aproximar a esto. Si es uniforme, uno lo puede aproximar a un delta x, perdón, a un delta m entre delta x. Y luego a eso también al total. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que a medida que yo me voy desplazando por la cuerda, la cuerda va adquiriendo mayor masa. Entonces yo la voy a representar de la siguiente manera. Como una especie de cono. No recuerdo cómo se llama esta figura. No, no es exactamente cono. Así, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí se nota que la distribución de masa no es uniforme. En la medida que nosotros nos vamos desplazando hacia la derecha, voy a tomar de referencia aquí, no quedo exactamente en el centro, pero lo voy a tomar el eje del el alambre, lo voy a tomar como X, de manera que puedo realizar un proceso de integración para encontrar la masa. Entonces, tomo la ecuación anterior en la cual digo que mu es igual a la derivada de la masa con respecto a x, o sea, el cambio de masa con respecto a x. Entonces, despejo de aquí despejo para la masa. Entonces, me va a quedar diferencial de masa. Del otro lado me va a quedar mu por el diferencial de x. Y ahora lo que hago es integrar. Al integrar, entonces, pues tengo que definir correctamente los límites de integración. Voy a poner de 0 a m aquí. Y del lado derecho voy a poner, pues, la integral. Como estoy integrando con respecto a x, entonces hay que recordar que x va desde 0 hasta la longitud total de la cuerda. Entonces sería de 0 a L. Y aquí tendría mu, pero mu ya sabemos que es K por X. Entonces precisamente lo sustituyo. K por X por el diferencial de X. Entonces el lado izquierdo de la ecuación me da la masa total y el lado derecho pues me daría kx cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a L, que es kl cuadrado sobre 2, que es precisamente lo que me pedían demostrar en el inciso A. Demuestre que la masa total está dada como por L cuadrado sobre 2. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Cuando la velocidad no es constante, ¿mu de qué depende? De la masa. Mu depende de X. Mu siempre va a estar dado, por una función como esta. Siempre que no sea constante nos van a dar una función como esta. O sea, nos van a decir cómo varía mu con respecto a la posición. ¿Sí? Y sepa usted que mu, ya por definición, eso no es algo que el problema me lo diga, es igual a la derivada de la masa total de la cuerda con respecto a x, ¿verdad? Porque no es una constante. Cuando no es una constante, perdón, cuando mu es constante, entonces esa derivada se aproxima a esta expresión que tengo aquí en la derecha, el delta m entre x o, lo que es lo mismo, la masa total entre L.
Entonces, eso es lo que notarían en los problemas. Nos dirían, ¿cómo varía mu con respecto a x? ¿Estamos? Sí, gracias. Entonces, Como es lo de la masa total, los límites de integración entonces siempre serían de 0 a m. A ver, el de la izquierda me pregunta. Sí, claro, siempre si está integrando, lo que usted está haciendo es tomando un diferencial. Bueno, quizás no era tan correcto ponerle Linaje. Si quieren, para que no confundamos, dígame. Es que le iba a preguntar eso de los diferenciales. Sí, solo espérame. Para que no confundamos esto, si quieren, usemos en el diferencial, usemos M minúscula. Usemos M minúscula para que no lo confundan con la... Aquí quedaría esto y aquí M minúscula. Entonces, yo lo que estoy haciendo es un segmento de la cuerda. Ese segmento de la cuerda tiene una masa igual a diferencial de M y tiene una longitud igual a diferencial de X. De manera entonces que lo que estoy encontrando o lo que quiero hacer es encontrar la masa total. Si yo quiero encontrar la masa total, lo que hago es, si separo al alambre en pequeños segmentos para encontrar toda la masa del segmento, lo que tengo que hacer es sumarlos, ¿verdad? ¿Sí? Y en cálculo, sumar diferenciales es integrar, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que estoy haciendo ahora. Sumando, ¿verdad? Obviamente usando el proceso de integración, voy a quitar este ya no va. Entonces, eso es precisamente lo que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Y por eso el límite de integración va a ser desde 0 hasta m, o sea, si voy desde un extremo a otro, entonces en ese extremo no hay masa, ¿verdad? Y al llegar al otro extremo, entonces voy a tener la masa total de la cuerda. Por eso es que pongo m mayúscula en ese límite de integración. Y en el lado derecho, cuando me voy desde la parte izquierda hasta la parte derecha, en la parte izquierda no hay longitud, y en la parte derecha me voy hasta la longitud total de la cuerda. ¿Sí queda claro los límites o todavía hay dudas? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a hacer, este era el inciso A, ¿verdad? Este era el inciso A. Entonces vamos a resolver ahora el inciso B. El A. Entonces vamos a resolver el B. El B me dice, demuestre que el tiempo T requerido para que una pulsación generada en un alambre, en un extremo del alambre, viaje hasta el otro extremo, está dado por esa expresión que está ahí, la raíz cuadrada de 8ml entre 9f, donde f es la tensión del alambre. Ok, entonces aquí tengo que recordar algo. Si mu es constante, o sea, la distribución de masa es uniforme, entonces la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, entonces la velocidad la puedo expresar de esta manera. Así que el tiempo que le toma ir a un pulso, a ver, perdón, el tiempo que le toma ir a un pulso de un extremo a otro, se puede expresar mediante este coseno. Entonces, tiempo de viaje del pulso. Entonces, este sería el caso si la distribución de masa fuera uniforme. Entonces sería muy fácil porque usted lo único que tiene que hacer es contar con la longitud total, ese delta X sería la longitud total de la cuerda, y
la v pues es la velocidad. Y si usted ya tiene la longitud y la velocidad, pues es muy fácil. Es como en el problema anterior, si a usted le hubiese tocado aquí determinar el tiempo en el que el pulso 1 recorre todo el alambre, entonces simplemente lo que tendría que decir es, bueno, ¿cuánto es la distancia? La distancia es 10.3 metros. ¿Y cuánto es la velocidad que lleva? Pues es 162. Entonces usted divide 10.3 entre 162 y ya tiene, por ende, el tiempo que le toma en ir de un extremo a otro. Eso es en el caso uniforme, porque en el caso uniforme, la velocidad es constante. Pero, como aquí la velocidad, como la mu no es constante, la distribución de masa no es uniforme, entonces lo que quiere decir es que cuando usted determine la velocidad, va a suceder lo siguiente. Voy a escribir la ecuación. La velocidad es la raíz de la tensión entre la densidad lineal. Y como mu no es constante, entonces sustituyo mu. Recuerde que mu es k por x. Entonces lo que va a pasar, o lo que uno puede notar aquí, es que la velocidad es una función de x. Así que no es constante. No es constante. Ojo con eso, no es constante. Bueno, si no es constante, entonces lo que quiere decir es que para poder encontrar ese tiempo, necesito hacer un proceso de integración. ¿Cómo hago eso? Bueno, además de esa ecuación de velocidad, yo sé que la velocidad instantánea está dada como la derivada de x con respecto al tiempo. Y eso a la vez es igual a la tensión en la raíz de la tensión entre k por x, por la ecuación anterior. Entonces me voy a quedar con la segunda parte de esta ecuación y es precisamente de ahí de donde voy a sacar mi tiempo. Entonces voy a hacer un proceso similar al anterior. Esto en ecuaciones diferenciales, para los que ya llevan ecuaciones diferenciales o ya la llevaron, saben que este proceso se llama un proceso de separación de variables. Entonces hago eso, proceso de separación de variables, es decir, dejar la variable x de un lado, la variable t del otro lado, y luego integrar a ambos lados de la ecuación. Son las ecuaciones diferenciales más sencillas para resolver. Entonces voy a quedarme con el delta t de un lado, y del otro lado, entonces, si despejo, me va a quedar kx entre f por el diferencial de separación de variables. Muy bien, entonces ahora hago el proceso. De una vez voy a hacer una separación aquí. Voy a quitar toda la parte que es constante. Fíjese lo que voy a hacer aquí. Voy a separar. Voy a separar la x, la voy a sacar de la raíz, ¿verdad? Y me queda multiplicando como x a la 1/2, ¿verdad? Y saco la raíz de k entre f, ¿verdad? Porque eso es una constante. Entonces eso no va a intervenir en el momento de integrar. Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a integrar. Y entonces, de un lado a otro, lo que me queda es la integrando desde el tiempo inicial, o sea, desde el extremo izquierdo, le voy a llamar a este 0, hasta un tiempo final que le llamo t. Un delta t, le voy a poner una notación primada aquí, solo por formalismo matemático. Y del otro lado, entonces, me va a quedar la integral. Tengo afuera de la integral la parte constante que sería la raíz de k entre f. Y hago la misma integral de la parte anterior, de 0 hasta e. De x a la 1/2 diferencial de x. Entonces, lo que me queda del lado izquierdo solamente es t.
Y aquí me queda la raíz de f de k entre f. Integrando esto me queda, a ver, me queda 2. A ver, no, perdón. Esto me queda x a la 3 medios entre 3 medios. Evaluado de 0 a x. Entonces tengo la raíz de k sobre f. Y esto me queda entonces por 2/3 de L a la 3 medios. Aquí ya tengo resuelto el problema. Lo único que como estoy haciendo una demostración, entonces tengo que llegar a la forma que me lo están pidiendo. Me están pidiendo que demuestre que t es igual a la raíz de 8 por m por L entre 9f. Entonces voy a hacer arreglo algebraico de manera que pueda llegar a esa expresión. Entonces, lo primero que voy a hacer es sustituir acá. Si se acuerdan, antes obtuve lo siguiente. Antes obtuve que K era igual a 2M sobre, bueno, lo voy a poner así. Voy a poner directamente el valor que encontré. Encontré que M era igual a K por L cuadrado sobre 2. De manera entonces que K es igual a 2 veces la masa total entre L cuadrado. Eso lo hago porque si se fijan, la ecuación final, la de T, no depende de la constante K. Así que tengo que sustituir. Bueno, entonces tengo que introducir eso en la ecuación que ya tengo. Entonces, el tiempo T sería K, sería 2M sobre F por L cuadrado, todo dentro de una raíz por 2/3 de L a la 3 medios. Bueno, como en la respuesta todo está dentro de una raíz, entonces voy a hacer un arreglo de manera que todo lo meta dentro de una raíz. Para meter todo dentro de una raíz, obviamente esto ya está dentro de la raíz, pero para meter la parte que está afuera, entonces pues tengo que elevarla al cuadrado, ¿no? Entonces tendría 9, 4, es el 2 al cuadrado, entre 9, y al elevar al cuadrado, el elevar al cuadrado el L a la 3 medios, pues solo me va a quedar L al cubo, usando las propiedades de los radicales. Entonces aquí cancelo el L cuadrado, ¿ok? Y arriba me quedaría entonces, ya la expresión que busco, quedaría 8M por un L, y abajo me quedaría solo 9F. Y eso es precisamente lo que me están pidiendo que demuestre. Ok, entonces, retomo la idea principal de este inciso B. Ojo con eso que marqué aquí, está escrito en color rojo. Cuando la velocidad de la onda es constante, pues entonces puedo usar la ecuación de que el delta de x, que la velocidad es igual al delta de x entre delta t. Y el tiempo que le toma al pulso ir de un extremo a otro, pues solamente es la distancia que recorre dividido entre su velocidad. En este problema no puedo hacerlo de esa manera, porque la velocidad no es constante. Acabo de demostrar aquí, la velocidad es la raíz de la tensión entre mu, pero mu no es constante. Entonces, la velocidad depende del tiempo, perdón, de la posición, ¿no? Entonces, recordando la definición de la velocidad instantánea, que es la derivada de x con respecto a t, puedo igualar esas dos expresiones y luego hacer un proceso de separación de variables, de manera que integre
desde un extremo hasta el otro, igual que en el inciso anterior. Bien, no sé si hay alguna duda adicional sobre este inciso. Bueno, espero que ese silencio sea porque todo quedó claro, ¿verdad? Bueno, debo aclarar que este es un problema de objetivos avanzados. Este no es un problema de objetivos mínimos. Entonces, en la tarea, pues seguramente se van a encontrar un problema como este para poder practicar, ¿sí? Pero bien, lo que quiero que quede claro es esta parte, ¿sí? ¿Cuándo puede usar el mu constante? ¿Cuándo no? Ese era el objetivo de estos dos problemas que resolvimos el día de hoy. Uno en el cual la densidad de masa era constante y otro en el cual no lo era. Entonces, es evidente en los problemas cuándo es y cuándo no. Cuando no lo es, lo dicen directamente. Y cuando es, pues no hay necesidad de aclararlo. Ya se tiene que asumir que así es. Porque en todos los casos, precisamente toda la teoría la construimos alrededor de eso. Hay diferentes problemas. Este problema que acabo de resolver es un problema clásico de las ondas. Entonces, seguramente en el libro de texto hay un ejercicio de estos y en la mayoría de libros pues, vienen ejercicios como estos. La única diferencia es que a veces la cuerda se la ponen a uno con, vertical, entonces pues eso cambiaría un poco la cosa. Bueno, entonces vamos a cerrar la clase de hoy, faltan unos 10 minutos todavía. Vamos a cerrar la clase de hoy introduciendo el tema del que vamos a estar hablando el lunes. Este tema es la energía en el movimiento ondulatorio. Bien, es bien sabido por nosotros que las ondas transportan energía. Precisamente así es que nosotros podemos aprovechar la energía que viene del sol, convertirla en energía eléctrica. Podemos ser testigos de los efectos destructivos que tienen pues, las olas del mar, por ejemplo, en un tsunami o en una tormenta, ¿verdad? Y también de los terremotos, ¿no? Entonces, estos estragos que provocan estos fenómenos ondulatorios, pues provienen precisamente de esa característica del transporte de energía. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese transporte de energía? Bueno, ese transporte de energía viene a partir de la fuente que los provoca. Por ejemplo, si usted agita una cuerda, entonces usted está usando ya sea su mano, un aparato mecánico, un motor, cualquier cosa que esté utilizando para hacer esa perturbación, va a realizar un trabajo sobre la cuerda. Entonces, ese trabajo que usted está realizando sobre la cuerda se propaga alrededor de la misma. Es decir, si separo la cuerda en segmentos, entonces se realiza trabajo sobre un segmento, este segmento a su vez realiza trabajo sobre el siguiente, sobre el siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? De manera que eso permite describir una especie de potencia o de energía por unidad de tiempo que se va transmitiendo por la cuerda. Entonces, eso es lo que queremos encontrar ahora. Queremos encontrar cuál es la expresión matemática que me permite encontrar esa energía por unidad de tiempo, o sea, esa potencia. Entonces, voy a hacer un poco rápido la deducción porque los detalles los pueden encontrar en el libro de texto, pero está un poco conectada con la deducción que les dejé de lectura ayer, que es la
la de la velocidad de la onda. Pero en general, lo que hay que hacer es encontrar la potencia. La potencia, si ustedes recuerdan, en este caso, recuerde que aquí estamos trabajando con dos variables. Entonces, la potencia depende de X y de T, así como la función de onda depende de la posición de la cuerda y del tiempo transcurrido. Entonces, una ecuación muy conocida de la potencia es que es igual a la fuerza multiplicada por la velocidad. Entonces, en este caso, esa fuerza que nosotros estamos considerando es la fuerza de tensión de la cuerda. Es la fuerza de tensión de la cuerda. Y la velocidad que tengo ahí es la velocidad que encontramos anteriormente en la clase de ayer, derivando la función de posición. O sea que básicamente en el fondo aquí tengo dos derivadas. De la deducción de la ecuación de velocidad se puede encontrar que la componente de la tensión en Y es menos la magnitud de la tensión multiplicada por la derivada de Y con respecto a X. Entonces, los que hicieron su tarea, que hicieron la lectura de esa sección, entonces recordarán el por qué se define. Pero bien, en general, esto está definido así por la curvatura que sufre la cuerda. Entonces, lo que hago ahí es relacionar la componente de la tensión con la curvatura, porque recuerde que la componente de un vector está relacionada con el ángulo o la dirección de ese vector. Entonces, el ángulo o la dirección de ese vector también, evidentemente, está relacionada con la pendiente. Entonces, eso es lo que se hace en esa sección anterior. Se relaciona la componente de la tensión con la pendiente. Entonces, bueno, pueden revisar esos detalles en el libro. Ahora, nosotros ya teníamos expresiones para estas cantidades que están aquí, ¿verdad? Ya sabemos quién es F, pues F es la tensión. Ya habíamos determinado la derivada de Y con respecto a X. Esta era menos K por A seno de KX menos omega T. Y ya habíamos determinado la derivada de Y con respecto a T. Esta era omega por A por el seno de KX menos omega T. De manera que si nosotros sustituimos eso en la ecuación anterior, entonces me va a quedar la siguiente expresión. Que la potencia es igual a la tensión por K por omega por A cuadrado por el seno cuadrado de KX menos omega T. Entonces solo estoy sustituyendo esas dos expresiones en color rojo en la potencia. Y encuentro esta ecuación. Entonces esa ecuación lo que hace es darme cuál es la potencia o la energía por unidad de tiempo que está transportando la cuerda en un instante dado y para una posición en particular. Entonces también, al igual que la función de onda, depende de esas dos coordenadas. Bien, pero adicionalmente aquí nosotros podemos reescribir esto si recordamos la ecuación de que la velocidad era igual a omega sobre K y que la velocidad también a su vez era la raíz de la tensión entre. Entonces vamos a usar estas dos ecuaciones para escribir a la potencia así, que es ya la ecuación final.
se me va a quedar la tensión, la tensión multiplicada por, bueno, vamos, luego revisamos los detalles. Me va a quedar mu por la tensión, mu por la raíz de la tensión, y luego me queda omega cuadrado, y luego a cuadrado por el seno. Ok, entonces aquí lo único que se hace es que la parte de omega, aquí la parte de omega, se sustituye a partir de esta ecuación. Omega se sustituye por el equivalente que es la velocidad multiplicada por K. Entonces me va a quedar ahí un K al cuadrado. Y luego metemos la parte de la velocidad en función de la tensión. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación final. Esa es la ecuación que me permite a mí calcular la potencia en un punto dado. Bien, como ven, depende de muchas variables. Depende de la densidad lineal de masa, depende de la tensión, depende de la frecuencia angular, de la amplitud, o sea, prácticamente de todas las variables que hemos estudiado antes. Entonces, quizás no es una ecuación tan práctica, porque es muy difícil de medir. Es una ecuación complicada de medir porque depende de muchos parámetros. Entonces, lo usual es expresar el valor máximo, que es cuando el seno cuadrado. Recuerda que los valores máximos y mínimos del seno son más menos 1, pero aquí tengo el seno elevado al cuadrado, de manera entonces que siempre esto va a ser 1. El valor máximo y mínimo siempre va a ser 1 para el seno al cuadrado. Entonces, cuando eso ocurre, yo lo que tengo es la potencia máxima. La potencia máxima. Y la expresión de la potencia máxima, pues entonces sería potencia máxima es la raíz de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado. Entonces ya esa es una expresión más compacta, es decir, una expresión más fácil de determinar, es una expresión constante, de manera que si yo ya defino un pulso, tengo una cuerda, entonces ese es un valor constante. Ahora, normalmente nos interesa calcular el promedio de la potencia. El promedio de la potencia, entonces, pues no es más que la mitad de la potencia media. Entonces, la potencia, la mitad de la potencia máxima. Entonces solo va a ser la potencia máxima dividida entre 2, o sea, 1/2 de la raíz de mu por f omega cuadrado. Entonces, el término que mayormente se utiliza es este. Porque es una cantidad promedio, entonces yo puedo decir, bueno, si tengo una cuerda y va viajando un pulso, entonces en promedio la energía por unidad de tiempo es de tantos joules por segundo o de tantos watts por segundo. Mientras que para la anterior yo tengo que especificar en qué posición, cuánto tiempo ha transcurrido, entonces pues lo vuelve más complejo. Entonces, el lunes nosotros vamos a profundizar más en esta idea, vamos a resolver problemas relacionados con esto, vamos a poder calcular cuál es la potencia media de transporte de energía que tiene un fenómeno ondulatorio dado. Vamos a hablar de lo que es la intensidad de las ondas. Y así, pues recuerden que ya la próxima semana es la semana del cierre del primer parcial, ya para ir el 15 de junio al examen. Entonces hay que ponerse más pilas en estos días. Mañana tienen un control de lectura, recuerden, que es de entre 2 de la tarde y 5 de la tarde. Entonces ustedes tienen entre ese lapso de esas 3 horas para entrar, solo tienen un intento para realizarlo.
y ese intento dura media hora. O sea, usted puede entrar en cualquier momento de esas 3 horas, pero en el momento que abra el intento, solo cuenta con media hora para realizar. Es algo corto, van a ver que incluso la media hora hasta les va a quedar un poco larga, pero aprovechen ese tiempo, ¿no? Es decir, razonen bien las preguntas que se le hacen. No es necesario mandar una evidencia sobre eso. El campus directamente le va a revisar su actividad allí en la plataforma. No es necesario que usted me mande algo para que yo se lo revise, sino que automáticamente usted va a obtener su nota allí. Estas son preguntas de selección única. Muy bien, entonces por hoy nos quedamos hasta aquí, a menos que ustedes tengan alguna pregunta adicional. Sí, Lick, el control de lectura es de todo lo que hemos visto de ondulaciones. No, el control de lectura número 1 corresponde nada más al capítulo 14. Solo al 14. El Gracias. otro viernes hay un control de lectura del capítulo 15, de ondas. Ok, entonces este es de oscilaciones. Oscilaciones. Recuerde que de oscilaciones vimos desde la sección 1 hasta la sección 6. La sección 7 de oscilaciones amortiguadas y la 8 no viene dentro del examen, ni dentro del control de lectura, ni en ninguna evaluación. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el lunes. Que tengan éxitos en su control de lectura y que pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. No, Lick. Gracias, Lick. Igual, Lick, nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, Lick.